Al tema de hoy, terminamos hace 8 días la serie de la primera carta de Corintios, 50 sermones, casi un año, y vamos a hacer una serie pequeña. Cuando hablamos de pequeña pueden ser 4 o 6 domingos, ¿de acuerdo? Porque yo decía que 4, pero el tema es bastante interesante. Vamos a hablar del ayuno en los próximos, desde hoy y los 4 o 6 domingos siguientes, para que ustedes sepan, y luego vamos a entrar a segunda de Corintios. Para los que nos visitan, la iglesia es una iglesia que predica la Biblia expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que estudia el texto y que el texto es el que ¿qué? Habla. El texto habla por sí solo. Él no necesita que el hombre le ponga, no necesita que los predicadores inventen historias que no están en la Biblia. El texto tiene suficiente, o sea, si usted estudia la Biblia con detenimiento, no le alcanza la vida, con eso le digo, no le alcanza la vida para estudiarla porque tiene demasiado para entender. Ahorita, por ejemplo, me llegó un regalo de un Nuevo Testamento en griego, y viene el griego y viene al lado el español, la Reina Valera. Y es impresionante el significado de las palabras, cómo enriquece el conocimiento de Dios cuando uno mira el original. Ahora les comparto algo de este texto que vamos a leer. Mateo 9, 14, 17. 9, 14 al 17. En mi Biblia hay un título que dice la pregunta sobre el ayuno. No sé si en la suya haya el mismo título. Le voy a dar el título antes de leerlo. Se llama Aprendiendo sobre el ayuno. Es una pregunta. Aprendiendo sobre el ayuno. Entonces, vamos a leer Mateo 9 del 14 al 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, te damos gracias por tu verdad, primeramente por tu palabra, porque ella es vida. En esta mañana solo podemos acudir a ti con la intención de pedirte que nos hables, Dios. Que sea el Espíritu Santo asistiendo al creyente, al que ha nacido de nuevo y trayendo vida sobre el que todavía no es tu hijo. Gracias por la verdad y gracias por la palabra, porque en ella encontramos vida y esperanza para nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. El salmista dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y no hay nada sobre la tierra que yo desee fuera de ti. Dijo el salmista en el Salmo 71, 25 al 26, dice, mi carne y mi corazón podrán fallar, mas Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción siempre. Es un salmo espectacular, son 2 versículos que podrían determinar la vida de un creyente, que podrían instar al creyente a buscar a Dios de una manera apasionada, de una manera en la cual Dios no tiene otra salida sino que escuchar. Dios nunca ha cerrado sus oídos a un hombre o a una mujer hambriento y sediento por Dios. Nunca. Se deleita en aquellos que tienen hambre y sed. Se deleita en aquellos que su pasión es Cristo y que están dispuestos a vivir para Él una vida de obediencia. Se lo repito, ¿a quién tengo yo en el cielo? Dice Salomón, sino a ti. Y esta es otra versión, y en la Reina Valera dice, y en la tierra nada deseo fuera de ti. Mi carne y mi corazón podrán fallar, escuche, mas Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por siempre. Vamos a iniciar esta corta serie acerca del ayuno, abordando este tema tan misterioso para algunos,
desconocido para otros, mal interpretado, mal aprendido, pero las escrituras siempre traen ¿qué? Luz. Ellas traen luz. Los textos difíciles de entender, en otros textos nos habla claramente lo que Dios quiso hablar en su palabra. Estamos en tiempos donde hay aparentemente mucha espiritualidad, donde la gente quiere ser espiritual, y eso no es raro. ¿Por qué no es raro? Porque el hombre fue creado para adorar, y como fue creado para adorar, él tiene que manifestar esa espiritualidad de alguna manera. Lastimosamente algunos la manifiestan o la buscan de maneras que equivocadas, de maneras erradas. Casi en todas partes, en todo tiempo, el ayuno ha tenido un lugar de gran importancia. Lo que pasa es que la gente no sabe, puesto que está íntimamente vinculado con el profundo sentido de la religión. El ayuno no es solo de creyentes, el ayuno no es de cristianos. Por eso surge una pregunta aprendiendo sobre el ayuno. O sea, cuando hablamos de ayuno no estamos hablando solo de cristianismo. Es usado en muchas culturas, es usado en muchas religiones, y por eso tenemos que estudiar y mirar qué dijo el Señor Jesucristo, que es el que está hablando en ese pasaje. ¿Qué dijo Él acerca del ayuno? ¿Cuál es la enseñanza que Él tiene para la iglesia? Dice, quizás la razón por la que el ayuno ha desaparecido en estos días es porque no hay enseñanza sobre él, y la poca enseñanza que se recibe ¿qué? Mal. Entonces mandan a la gente a ayunar por todo. La gente si está en una situación difícil, normalmente los pastores los mandan a ayunar. Vaya y ayune 3 días y ya, o sea, como si fuera una pasta, ¿sí? Como si fuera un amuleto, como si fuera algo que usted puede usar, se lo toma y le pasa el dolor de cabeza. No funciona así. El ayuno se ha interpretado mal en ese sentido, en que la persona tiene problemas en el hogar, entonces ayune por el marido. Y si es el marido, entonces ayune por la esposa. ¿Sí? Si tiene problemas financieros, entonces ayune para que le llegue la plata. Y todo es ayune y ayune y ayune, cuando no se sabe qué es realmente el ayuno. Quizás la razón por la que en estos días no se habla mucho de ayuno es porque no hay un entendimiento de esta disciplina, de esta práctica. Cuando el sentido de Dios disminuye, el ayuno desaparece. Escuche, cuando el sentido de Dios disminuye, el ayuno desaparece. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hoy vamos a ver si es necesario que la iglesia ayune voluntariamente. El creyente puede hacer ayunos como voluntariamente, no que le estén diciendo, porque no funciona así. Tiene que ser algo dado ¿por quién? Por Dios en el corazón en el corazón del hombre. La cuna del ayuno cristiano, voy a compartirle una historia de un hombre que se llama John Piper, y él es un apasionado por Dios, siempre, o sea, cuando quiera escuchar, no, lástima que no hay en español, sino siempre es en inglés con subtítulos, pero usted lo escucha 5 minutos, algo puede pasar porque tiene pasión, todas sus enseñanzas, es apasionante por Dios. Él quisiera salirse por ese micrófono y expresarle al mundo entero que Cristo es real para él. Y por eso uno tiene que aprender de ese tipo de personas. Él cuenta lo siguiente en su experiencia. Dice, la cuna del ayuno cristiano es la nostalgia por Dios, dice. La tristeza por no tener a Dios como debemos tenerlo. En el verano de 1967, dice él, estuve enamorado de Noel, su esposa, dice, durante todo el año. Si usted me hubiera dicho que teníamos que esperar otro año y medio más para casarnos, había protestado firmemente porque estaba muy enamorado de su prometida, dice. Nos parecía que en cuanto más pronto sería mejor. Era el verano antes de mi último año de universidad y trabajaba como instructor en el campo atlético cristiano en Carolina del Sur. Ella estaba a cientos de kilómetros de distancia trabajando como camarera. Nunca había conocido un sufrimiento como este, dice, de estar separado de su amada. Yo había estado nostálgico antes, pero nunca como esto. Le escribía una carta diciéndole de esta soledad. Y por las mañanas antes del almuerzo habría un anuncio de correo, o sea, donde él estaba.
Dice, y cuando oía mi nombre y veía el sobre celeste, mi apetito desaparecía. O con más exactitud, mi hambre por la comida era silenciada por el hambre de mi corazón. A menudo, en vez de tomar el almuerzo con los del campamento, llevaba la carta a un lugar tranquilo del bosque. Me sentaba sobre las hojas para una diferente clase de comida. No era la verdadera, pero el color, el aroma, el texto, el mensaje, la firma era un gozo anticipado. Y con ellos, semana tras semana, mi esperanza se veía fortalecida y la realidad justo sobre el horizonte se mantuvo viva en mi corazón. Él compara el amor por su esposa como la pasión que debe tener un hombre por Dios. Y entre usted más ame a Dios, más podrá amar a su esposa en caso de los hombres. Y él dice que era un deleite. Solo leer la carta para él era como sentirla y verla, como estar viviendo esa experiencia con ella. La mitad del ayuno cristiano es el apetito físico que perdemos porque nuestra nostalgia de Dios es tan intensa. Todos los creyentes deberían estar tristes por no tener a su rey en la manera en que él dice que debemos tenerlo. Entonces el alimento físico es una parte del ayuno, negarnos a él. La otra mitad es que nuestra nostalgia por Dios es amenazada debido a nuestros apetitos físicos que son intensos. ¿Cuántos han ayunado alguna vez? Levante la mano, sin pena y sin vergüenza, no hay problema. Eso. Cuando uno hace ayunos prolongados, el hambre se siente. Ese olor a pan es delicioso. Eso usted pasa por una panadería por ahí con 2 días nomás de ayuno y ese olor se intensifica. No es el olor natural del pan, es un olor que te puede desesperar, que te puede llevar a ser tentado y decir, ahora rompo el ayuno con un pan. O sea, porque es diferente el olor. La comida huele diferente. Eso es el ayuno que despierta toda esa sensibilidad interna en nuestros corazones. En la primera mitad del ayuno se pierde el apetito, en la segunda mitad se resiste al apetito. Cuando yo he hecho ayunos de 3 días y el primer día normal, no hay ninguna lucha. Se pierde el apetito, no pasa nada. El más duro es el segundo, porque está entre la muerte del cuerpo y entre la vida del espíritu, y ya el tercero es más suave. Pero sin embargo sigue habiendo una lucha por resistir el apetito, porque usted no diga tengo hambre, no, sino que usted va a la palabra, busca de Dios, ora, lee, y ese es su alimento. Entonces cuando usted está en un ayuno verdadero, dice voy a almorzar, ¿sí? Y cuando va a almorzar cierra la puerta y ora, y lee la Biblia, y ahí está ¿qué? Almorzando, está recibiendo la palabra para su alma, que al fin y al cabo el alma es la que sustenta el cuerpo. Cuando usted ve un cadáver, él no tiene alma, es lo que no tiene, por eso el cuerpo está muerto, porque el alma sustenta ¿qué? El cuerpo. Vamos a mirar varias cosas hoy. La primera, vamos a mirar los mayores adversarios de Dios son sus dones. Escuche bien, los mayores adversarios de Dios son sus dones. ¿Cuáles dones? Los regalos. ¿Cuántos saben que la comida es un regalo de Dios para los hombres? Y nos la regala cada cuánto. Cada 7 horas algunos, cada 5, cada 4, no cada 24. El periodo más largo en que no se come es cuando uno duerme, ¿sí? Y eso porque algunos comen a las 10 y se levantan a las 5 a comer otra vez, ¿sí? Pero el periodo más largo es ese. De resto, uno se la pasa comiendo y no miento, es así. Sí, usted desayuna y si no al rato unas 11 y el almuerzo y en la tarde 11 y la comida. Y algunos decía hay paradas intermedias, o sea, ¿sí? No falta el que empanadita y alguito, ¿sí? Algo le pone al cuerpo. El más grande enemigo del hambre por Dios no es un veneno, escuche, sino algo apetitoso. El más grande enemigo del hambre por Dios no es un veneno, sino tiene que ser algo ¿qué? Apetitoso. No es el banquete de los inicuos que opaca nuestro apetito por el cielo, sino la infinidad de bocadillo en la mesa del mundo, dice John Piper. Son esas cosas pequeñas que nos quitan el hambre por Dios.
Son aquellas cosas pequeñas que brotan de nuestra carnalidad. No son los videos censurados, sino los triviales pedacitos escogidos de los mejores programas que cada noche nos tragamos. Eso quita el hambre por Dios. Para todo el mal que Satanás pueda hacer, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa de banquete de su amor, puede ser un lote de terreno, escuche, puede ser un yugo de buey, puede ser una esposa. ¿Quiere mirarlo en la Biblia? Lucas 14, miremoslo, 18 al 20. ¿Qué quita el hambre por Dios? Lucas 14, del 18 al 20. Encontramos ahí una historia interesante. Lucas 14, del 18 al 20. Dice Lucas 14. Parábola de la gran cena. El Señor hace una boda, hace una cena para una boda, la gran cena. ¿Sí ve que habla de comida? Estamos hablando de ayuno, entonces aquí se habla mucho de comida. Hay una gran fiesta y leamos desde el 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Sí ve? Bienaventurado el que coma ¿qué? Pan en el reino de Dios. Pregunta, ¿a cuál pan se refiere? ¿Al de la panadería? No, allá no hay de ese pan, le voy advirtiendo. Bueno, a Cristo. Cristo es el pan de vida. Dice, bienaventurado el que coma de ese pan, llamado ¿qué? Jesús. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, está todo listo para comer. Y todos a una comenzaron a excusarse, ¿sí ve? Los pequeños deleites quitan el hambre de Dios. Dice, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Una hacienda te puede quitar el hambre por Dios. Una propiedad, un terreno, algo que te roba la vida, que crees que estás invirtiendo mucho al pasar tu tiempo pensando en esas cosas y te está robando el tiempo. Dice, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Muy similar, ¿no? Los negocios, los bueyes, pero mire lo que dice el otro. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Necesito estar con mi esposa. Acabo de casarme y sería el colmo ahorita pensar en mi Señor. El hambre por Dios no puede parar. El mayor adversario del amor a Dios no son sus enemigos, sino sus propios dones, sus regalos. Dios te regaló una casa, te regaló un carro, te regaló una esposa, unos hijos, te regala la vida, te regala la salud. Y esas mismas cosas compiten contra Dios. Esas mismas cosas nos deleitamos tanto en ellas que no nos roban la oportunidad de tener hambre por Dios. Los apetitos más mortales no son para envenenar el mal, sino para los simples placeres de la tierra. Porque cuando estos reemplazan un apetito por Dios mismo, la idolatría es difícilmente reconocible y casi incurable. Estas 3 personas mostraron su idolatría. ¿Por qué? Por cosas de esta tierra, por aquello que amamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es Él el tesoro? ¿Es el amado por el cual vivo? ¿Es el amado por el cual me despierto y me levanto y tengo salud y tengo vida y respiro porque Él me la dio? ¿O es el negocio? ¿O es la salud? ¿O es el sueño de que mis hijos sean los más profesionales y los mejores del mundo? ¿Sí? Que no sufran lo que yo sufrí. ¿Se ha escuchado esa frase? Idolatrías de este mundo, todas. El predicador no se equivocó cuando dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque a la larga la paga no es correcta. Cada vez que invertimos la vida en algo que no es vida, la paga es al contrario, es muerte. Porque sembramos en nuestra carne y queremos recoger en el espíritu. Entonces la idolatría nos lleva como a estas 3 personas.
Dice, vuelto el siervo, versículo 21, hizo saber estas cosas a su señor. Mire, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Dios quiere salvar. Cristo sigue salvando a través de su pueblo, a través de su iglesia, y aquel que no tiene hambre, Dios traerá personas con hambre y sed de justicia. La idolatría es difícilmente reconocible, escuche, en el corazón de alguien que no tiene hambre por Dios. No la puede ver porque precisamente está comiendo de esa idolatría. No la puede ver hasta cuando decida ver a Dios. Y para eso requiere tiempos espirituales. También dice en la parábola del sembrador, muy famosa, que algunos que recibieron la palabra, sobre esa palabra crecieron espinos y los ahogaron. Y en Marcos 4:19 dice, yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida. Dice que estas personas que reciben la palabra se dejan ¿qué? Enredar. Cuando usted llega, hace años, sí, hace bastantes años, fuimos a un paseo por allá a un pueblo que se llama San Luis, en el Tolima. Y llegamos a una casa y estaba toda tapada de monte. Tocó llegar a deshiervar, hasta salió una culebra por allá. Imagínese uno de paseo llegar a eso. Habían crecido las espinas y los abrojos, habían tapado la casa. Muchas casas son tapadas por espinas y abrojos. Cosas que vamos dejando que crezcan a nuestro alrededor y luego no nos damos cuenta y nos tienen tapado la visión. No podemos ver, no podemos entender los caminos del Señor. Los placeres de esta vida no son malos, ¿sí sabía? Hay cosas buenas en esta vida. El problema de los peligros de no tener hambre por Dios no son los vicios, hablando del creyente, porque Él ya los ha dejado. Son los dones, los regalos, los privilegios, la estabilidad laboral, la estabilidad familiar. Se vuelve un arma de doble filo. Cuando llegas a un momento y dicen, uy, por fin el Señor me respondió. Y el Señor dice, no he empezado. Apenas estoy empezando a hacer algo y ya tú te estás enamorando del don y no del dador. Muchos caen en eso. Dice que los dones de Dios son sus básicos, sus carnes, sus papas, su café, jardinear, leer, decorar, viajar, invertir, mirar televisión demasiado, navegar por internet, comprar, hacer ejercicio, colectar, hablar, visitar. Y todos ellos se pueden convertir en mortales sustitutos de Dios cuando no están dentro de lo claro que Dios ha establecido. Lucas 14:33 dice, acá mismo Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Note que después de la parábola de la cena, el Señor termina, ese es el final de la parábola. Y Él dice, si ustedes no dejan su hacienda, no dejan sus bueyes, no dejan sus amores familiares, no pueden ser mis discípulos. Y aclaro aquí algo antes de que se ponga mal, ¿sí? Antes de que se le choque su corazón. Y es que Dios no está diciendo que usted no ame a su familia. Está diciendo que no ame a su familia más que a ¿quién? Que a Dios. El término aborrecer, cuando aparece en otro texto que es más fuerte que este, el que no aborrece a padre, madre, hijo, esposa y familia, no puede ser discípulo de Cristo. El término aborrecer en griego es amar menos. Muchos se preguntan por qué pusieron esa palabra tan fuerte en vez de haber escrito el que ame menos, pero Dios sabe por qué la ponen y Dios sabe por qué se traduce de esa manera, porque amamos a veces más personas que a Dios. Segundo, un ejemplo bíblico que siempre nos ayuda a entender el hambre, a entender la pasión. Cuando Abraham prefirió a Dios antes que la vida de su hijo. Y acompáñeme a Génesis 22, 11, 12.
Génesis 22. No vamos a mirar toda la historia, muchos de ustedes la conocen, pero lea la cita de Génesis 22, 11, 12, dice, mas cuando el sacerdote, me equivoqué acá, estaba en Levítico, Génesis 22, 11, 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo es que el ayuno nos ayuda a convertir los dones en dioses? ¿Cómo el ayuno nos ayuda, escuche, a convertir los dones en dioses? Consideremos el casi sacrificio de Isaac por su padre Abraham. A ningún hombre en la tierra Dios le ha pedido lo que le ha pedido ¿a quién? Abraham. Ningún creyente Dios ha dicho mate a su hijo. No, a nadie le ha dicho mate a su hijo. Aunque algunos han deseado matarlo, ¿sí? Pero a nadie le ha dicho mate a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios ya no hace de la misma manera. Escuche, Abraham ya ha alzado su mano para matar a su hijo heredero de la promesa. Él ya ha alzado su mano, está a punto de matarlo. Y ahí es cuando viene el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. A punto de traspasarlo con un cuchillo, en obediencia a Dios, que alguien dirá, uy, esta iglesia es rara. O sea, están predicando cosas raras. ¿Cómo van a decir que era obediencia a Dios? Escuche, el ángel de Jehová le dio voces y él responde, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pregunta, ¿Dios conocía que Abraham temía a Dios? Claro. Dios sabe cómo es su corazón. Él conoce su temor verdadero, aquel temor que tal vez ni siquiera hemos experimentado. Él sabe si está en su corazón, pero siempre tendrá que probarlo. ¿Para Dios o para mí? Para mí. Yo tengo que aprender como creyente a saber hasta dónde estoy dispuesto a hacer cosas por mi Señor, a obedecerle. Y Dios no necesitaba saber si Abraham era fiel o no. Dios quería enseñarle a Abraham que él comprendiera el grado de fidelidad tan grande que Dios le pedía por ser el padre de la fe, por ser el patriarca, por ser el ejemplo, por ser aquel que Dios había levantado para que de él naciera Cristo. No tenía que ser cualquiera, era un hombre que estaba siendo probado en la fe y Dios lo conocía y Dios sabía que él iba a creer. Cuando Dios le pidió el hijo, Dios no pensó, dijo, ahorita me lo va a negar. No, él dijo, Abraham me lo va a entregar. Mire lo que dice, el sacrificio de un hijo. Dios no pidió este ayuno, porque el ayuno es negarse a algo, no solo a la comida, porque Isaac fuera malo. Al contrario, fue porque en los ojos de Abraham, él era muy bueno. Fue por eso que le pidió al hijo, no porque el hijo fuera malo y se fuera a perder, sino porque ante los ojos de Abraham, Isaac era demasiado, ¿qué? Bueno, era el niño de la casa, ¿sí? Era el jovencito de la casa. Isaac es conocido en la Biblia como el patriarca consentido, porque usted estudia la vida de Abraham y es larga, y estudia la vida de Jacob y es larga, y estudia la de Isaac y son 2 capítulos. Isaac nunca hizo nada, Dios le dio todo. Isaac es el prototipo del hijo del creyente que llega a pensar que es salvo porque sus padres van a la iglesia. Ese es Isaac. Por eso él lo veía tan lindo, tan bonito, ¿sí? Pero en el fondo, a pesar de eso, Abraham amaba a su Señor. Ayuno no es un instrumento del mal, sino un instrumento ¿de qué? Del bien. Pero ¿por qué Dios le pide tal cosa? Ya se lo dije, porque era una prueba. Dios quería ver si Abraham se deleitaba tanto en Dios como se deleitaba en su hijo. ¿Por qué amaba tanto a Isaac, Abraham? Porque era el hijo de la promesa.
y porque lo tuvo en un estado de ¿qué? De vejez. ¿A qué edad tuvo Abraham a Isaac? A los 100 años. Imagínese usted a los 100 y sin hijos, y que el Señor le diga, le voy a dar un hijo. Usted se alegra, se revienta de esa alegría, de ese gozo. Habían motivos en el corazón de Abraham para amar a este hijo precioso llamado Isaac. Pero mire lo que dice el versículo 13, la parte B, dice, ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. La palabra conozco es intimidad, es ahora sé, Abraham, cuánto me amas. Ahora te puedo decir que realmente tú me amas con todo tu corazón, porque no me negaste ¿a quién? A tu único hijo. Dice la Biblia que Dios conoce los corazones, entonces Dios no necesitaba encontrar algo nuevo en Abraham. Ya eso estaba ahí en Abraham, el amor por Dios. Tercero, una pregunta que no sé si usted se la ha hecho o no, ¿por qué creó Dios el pan y el hambre? ¿A quiénes les gusta el pan? Delicioso el pan, ¿no? Eso es un alimento universal, antiguo. El pan existe por los siglos, casi de los siglos, dicen, ¿sí? Es tan importante dentro de muchas culturas esa comida, escuche, que el mismo Dios les da maná, que es pan, es el pan de vida. Una de las razones, vaya a Juan 6:35 y léalo por favor. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Una de las razones por la que la comida tiene un formidable poder es porque es básica en nuestra existencia. El hombre puede dejar de hacer muchas cosas. Por ejemplo, si un hombre es casado, soltero, eso no le impide vivir. Si un hombre es rico o pobre, no le impide vivir. Su color de piel, su trasfondo, nada. Pero si un hombre no come, muere. Puede aguantar 12 días el cuerpo sin comida, según los estudios médicos. 12 días sin comida, no sin agua, sin comida. Tiene que estar tomando agüita, ¿sí? Sin comida. Y no muere. Si usted come el día 13, vuelve a vivir. Ese alimento, así se coma algo chiquitico, ese alimento nutre todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. ¿Por qué Dios creó el pan y diseñó a los seres humanos y necesitados de comida, de ese alimento? ¿Por qué nos creó con una necesidad de agua? Porque el cuerpo humano no puede vivir sin agua. Podría haberlo creado de maneras diferentes, que dijera, usted puede vivir sin carne, ¿sí? Está cara aparte de eso, ¿sí? Usted puede vivir sin pescado, puede vivir sin lo que quiera, ¿sí? Pero usted no puede vivir sin agua. Ese Dios podría haberlo hecho como le placiera, pero la pregunta es, ¿por qué el pan? ¿Por qué hay tanta centralidad en la Biblia en cuanto a ese alimento llamado pan? ¿Y por qué el hambre y la sed? La respuesta es muy simple, escuche. Él creó el pan para que nosotros tuviéramos alguna idea de cómo es el Hijo de Dios cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Y creó el ritmo de la sed y la satisfacción para que tuviéramos una idea de lo que es la fe en Cristo cuando Jesús dijo, aquel que cree en mí no tendrá sed jamás. Dios creó al hombre con una imagen perfecta de su gloria. Y Dios sabía que el hombre en el transcurrir de la vida, y lo sabe y muchos no lo han vivido y otros lo han vivido, va a tener momentos de mucha sed, no física, sino una sed espiritual, una necesidad de algo que no entiendes qué es y nada te sacia la vida. Aunque tengas muchos beneficios a tu alrededor, sigue el vacío profundo en el corazón, se llama Cristo. Se llama el vacío por aquel que te creó, que no has podido llenar y no podrás llenar con nada. ¿Solo con quién? Con Cristo. Y Dios dice, espero un día que tengan tanta hambre, así como cuando tienen hambre físicamente y tanta sed, que entiendan que Jesús les puede saciar, que Jesús puede llenar
el hambre que hay en nuestra vida de pan espiritual, de sed espiritual. El hombre no es el centro del universo, sino Dios. Nosotros no somos los más importantes, es Dios. Pablo dice que es por Él y para Él. En Colosenses 1, 15, 16, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Aquí nosotros no somos importantes, solo cobramos valor cuando Cristo es real en nosotros. Pablo más específicamente dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. La comida fue creada por Él y para Él. El hombre debería comer para adorar, para existir para un Dios santo. No debería comer para sus propios deleites y para su propia vida. El hambre y la sed fueron creados para la gloria de Cristo y el ayuno fue creado para la gloria de Cristo. Cuando usted toma parte en el trabajo acabado de Dios en Cristo, le comparto esa frase. Cuando usted toma parte en el trabajo acabado de Dios, Él ya hizo una obra, no la va a hacer. Hay una obra que Él ya hizo, salvarnos. Nosotros participamos de ese trabajo adelantado que Él hizo cuando disfrutamos su presencia. El hombre descubre que ha encontrado el fin de todos sus anhelos en Cristo, que ha encontrado aquello que les compartí hace unos minutos, que no hallaba, que no encontraba. ¿Se ha escuchado esa frase? Dice, no se halla o no me hallo. Gente desesperada. Y lo más duro es que hay gente que vive bien terrenalmente, desesperado espiritualmente. Miren lo que dice C.S. Lewis, un teólogo del siglo XIX, uno de los mejores pensadores que ha tenido los últimos siglos. Él dice lo siguiente: cuanto más profundamente usted camine con Cristo, más hambriento por Cristo se volverá. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona entre más conozca de Dios, más hambre tiene, no menos. El no tener hambre de Dios muestra que no le conoces como debes conocerle. Cuanto más nostálgico se vuelva por el cielo, tanto más usted deseará toda la llenura de Cristo, tanto más deseará acabar con el pecado, tanto más usted deseará que retorne el novio, tanto más deseará que la iglesia reviva y sea purificada con la belleza de Jesús. Tanto más usted deseará un gran despertar de la realidad de Dios en la tierra, en las naciones y en las almas. Tanto más deseará ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo penetrar en la oscuridad de los corazones inconversos del mundo. Tanto más deseará ver los falsos puntos de vista del mundo y los suyos y ceder ante la verdad. Tanto más deseará ver el dolor aliviado y las lágrimas enjuagadas y la muerte destruida. Tanto más deseará que todo error sea corregido y que la justicia y la gracia de Dios cubran la tierra como las aguas cubren la mar. Pero para que haya un corazón así tiene que haber hambre. Tiene que haber quebranto en el corazón. Dios no obra sin corazones quebrantados, sin corazones hambrientos. ¿Sabe por qué no? Porque están llenos de nada, porque están llenos de idolatría, porque están llenos de sí mismos. Y Dios no puede obrar en un corazón así. Él espera un corazón contrito y humillado, dice, el cual Él no despreciará. Él nunca rechazará una vida que quiere dejar de vivir aquí por vivir para Él. Y eso incluye el ayuno. Eso incluye negarse una comida. Al menos comienza con una. No es el tiempo, escuche, no es la cantidad, no es aguantar hambre. Ahora hablamos al final de cómo se puede hacer varios ayunos. Si usted no siente fuerte deseos por la manifestación de la gloria de Dios, no es porque usted ha bebido bastante y está insatisfecho. Es porque usted ha estado comiendo migajas por tanto tiempo en la mesa del mundo.
El cristiano que no tiene hambre por Dios está comiendo migajas de la mesa del mundo. Su alma está rellena de pequeñas cosas y no hay campo para las grandes cosas valiosas que Dios quiere hacer. Dios no nos creó para eso. Hay un apetito por Dios y puede ser despertado. Estos temas son para eso. Y cuando Dios pone el sentir de hablar de un tema específico en la iglesia es porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Es porque Dios quiere despertar a los hermanos que han nacido de nuevo a que ayunen al menos por su alma. Al menos porque digan, yo deseo conocerte. Yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo en la indolencia por mi propio corazón, sabiendo que hay un tesoro profundo en Cristo que es para mí. Usted no tiene que ganárselo, ya es para usted. Tiene que descubrirlo, tiene que ir a la palabra, tiene que ir al río de Dios y descubrir la verdad. Es eso lo que Dios está diciendo. Pero vendrán días cuando el novio será tomado de ellos y entonces ayunarán. Tranquilos que vamos a mirar el pasaje, no se preocupe, lo vamos a mirar ahorita. Solo que hablar de este tema tiene que ser así. Tenemos que entender qué es el hambre, tenemos que entender a través de la Biblia qué es lo que Dios está haciendo. Pregunta y otro punto, ¿es bíblico o cristiano el ayuno? ¿Es bíblico o cristiano el ayuno? Responder a esa pregunta es vital para la vida de un cristiano. Hay un pasaje en Lucas 18:12 que nos habla de un fariseo que ayunaba. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se acuerdan de la historia del fariseo y el publicano? Entonces el ayuno para muchos que lo practican en una doctrina equivocada es motivo de orgullo, se jactan, se vuelven arrogantes, se vuelven soberbios. Yo ayuné y Dios me respondió, o sea, Dios es su empleado, o sea, él ayuna y Dios le responde inmediatamente. No funciona así. El ayuno tiene que ver con Cristo y ahorita lo vamos a mirar. El ayuno es una práctica universal, no es de Bosa ni de congregación en la iglesia, es universal. Judíos, musulmanes e hindúes lo practican de una manera bárbara, o sea, fuerte. Ellos no se ponen a pensar, no tienen miedo de ayunar, ellos ayunan de verdad. El ayuno tiene 4 connotaciones que no la vamos a mirar, solo es una información religiosa, cultural, política y de salud. El ayuno tiene que ver con religión, tiene que ver con cultura, tiene que ver con política y tiene que ver con salud. ¿A quién lo han mandado a hacer un ayuno antes de un examen? Es de salud. Hay exámenes que usted tiene que ir en ayuno, obligatoriamente. El de sangre, creo, a mí me hicieron hace un poco uno, y uno tiene que ir en ayuno. Hay otros que son ayunos más largos. Pero el ayuno tiene que ver con salud, los médicos lo recomiendan en algunos casos. Tiene que ver con política, porque mueve naciones, porque se ha usado, en la Biblia se usó muchas veces para cuestiones nacionales. Ayunaba todo el pueblo cuando Jonás fue a predicar, dice que el rey mandó a ayunar hasta los animales. O sea, si usted ayuna, usted tiene que poner a ayunar el animal también. El animal en el buen sentido, ¿no? Los que tienen animales. Sí, porque nadie come en la casa. Uy, pero el perrito y el gatico, que ayune, que muera, que aprenda. O sea, si es hijo de alguien espiritual, no se va a morir tranquilo. ¿Sí? Lo que pusieron a ayunar a todo Nínive, 120,000 personas. Perros, gatos, caballos, vacas, no hay comida hoy, punto. Hasta que el Señor traiga liberación. Y el Señor trajo liberación. Aclaremos que el ayuno no es una disciplina que resuelva problemas de pecado, quiero aclararle. O que Dios conceda peticiones exclusivas porque yo ayuné. Caeríamos en un error doctrinal terrible, sería darle más importancia a mi sacrificio que al sacrificio de Cristo. El pecado lo remueve ¿quién? Cristo. Su sangre nos limpió. Por el contrario, mire, el ayuno revela mi corazón. O sea, el ayuno sí sirve para revelar porque hay cosas en mi corazón que no se han resuelto, pero no se las va a perdonar porque ayunó, Él ya se las perdonó en la cruz del Calvario. Es para que uno sea determinante y deje de vivir una vida tibia. Invierto mi tiempo, me dejo de alimentar mi cuerpo para alimentar mi alma en comunión con Dios. El ayuno es muy especial.
Ahora sí miremos el pasaje que tanto están esperando, Mateo, para hacer el cierre. Es muy interesante. Mateo 14, donde empezamos. Sí, 14, no, 9. No, es que aquí ya noté mal. 9, 14, 17. Ahora surge la pregunta, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Vamos al texto, a lo textual. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vamos a explicar el texto bien para entender lo que es el mensaje final del ayuno. Todo lo demás es una historia, una ilustración que toca hacer sobre el ayuno, pero aquí está la respuesta al tema de hoy. ¿Listo? Estamos ubicados en Mateo 9 y el primer versículo 14 hace referencia al Antiguo Testamento, porque Juan y los fariseos todavía no están en el Nuevo Testamento. Tenga en cuenta ese detalle. Juan es de la ley, ¿sí sabían? Juan no es de la gracia. Él es de la ley, pero anuncia la gracia. Y los fariseos y los escribas son de la ley. Ellos son del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vamos a ver algo. Dios aprueba el ayuno, pero de una manera diferente a lo que hacían los fariseos y los escribas, que ya lo leímos en Lucas 18, que se jactaban, que eran religiosos. Nosotros conocemos personas que se jactan de ayunar, pero siguen pecando. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué ayuna? O sea, no, es que yo ayune, sí, pero no quiero ordenar su vida. El ayuno no es en ese sentido. Ahora que los discípulos de Juan han venido a Jesús deseando saber por qué es así, por qué ellos no ayunan, Jesús les responde con una palabra muy gráfica diciéndole lo siguiente, versículo 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Con estas palabras les enseña dos cosas. Una, es que el ayuno por costumbre estaba asociado en esos días con la religión. Él dice, tenemos que cambiar las cosas, mis amados discípulos. Les está dando ese mensaje. Dice, no se confundan. Mientras el novio está, no hay necesidad de ayunar. ¿Quién es el novio? Cristo. Él está ahí, dice, no soy suficiente, no les basta mi presencia, necesitan aguantar hambre para que pase algo. Yo soy suficiente. Es la suficiencia de Cristo en el corazón de sus discípulos, les está enseñando. Que era, escuche, el ayuno era una expresión de quebrantamiento de corazón y desesperación, usualmente sobre el pecado. Normalmente ellos lo usaban para orar y para ayunar en condiciones de ¿qué? De pecado, para resolver algo. Pero nosotros no, por una sencilla razón, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestro pecado y el ayuno no se puede usar para eso. El ayuno se usa al contrario, para Él, para la gloria de Cristo. Era algo que uno hacía cuando las cosas no iban de acuerdo como uno deseaba que fueran. Sin embargo, esa no es la situación de los discípulos de Jesús. Esa es la primera enseñanza. La segunda, que el Mesías había venido y su llegada es como la llegada del novio a la fiesta de bodas. ¿Sí ha visto las bodas? Es un tiempo de alegría, ya no es para llegar a contar historias tristes, ni para ayunar ese día. Imagínense que el novio quiera ayunar de la novia ese día. No puede ayunar de la novia, él va a consumar su matrimonio y no es tiempo para ayunar. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se casaba, le daban 1 año para estar con su esposa, para satisfacerla, para disfrutarla, porque decían, no puede ir a la guerra porque va a estar preocupado pensando en esa mujer, dejémoslo allá, ¿sí? Que disfrute. Después de 1 año lo llevaban a la guerra, pero primero, lo que Dios había establecido. ¿Listo? En el Antiguo Testamento Dios se había mostrado como el esposo de su pueblo. Siempre, escuche iglesia, siempre. En el Antiguo Testamento Dios es el esposo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Cristo es el esposo ¿de quién? De la iglesia. Es igual. Anote estas citas para que si quieres saber dónde habla del esposo. Isaías 62:5, Ezequiel 16:8 y Oseas 2:19-20. Se la repito. Isaías 62:5, Ezequiel 16:8 y Oseas 2:19-20. En esos versos dice que Dios es el esposo de Israel. Y como esposo por eso la acusa a veces de adulterio. Y la acusa de desleal. Y la acusa de fallar.
Él acusa a su pueblo. Dios desposó a Israel en un pacto de amor. Dice, la ausencia del ayuno en el grupo de los discípulos fue testimonio de la presencia de Dios. Entonces la respuesta, ¿por qué no ayunan sus discípulos? Porque yo soy Dios y estoy aquí. Esa es la respuesta bíblica. Porque yo soy Dios. ¿Y para quién usted ayuna? Para Dios. ¿Sí ve? ¿Por qué no ayunaban los discípulos? Porque Jesús es Dios y no necesitaban ayunar, lo tenían ahí con él. Versículo 15, parte B. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pregunta, ¿cuándo ayunarán los discípulos? Versículo 15, parte B. ¿Qué significan esas palabras que Jesús acaba de decir? Significa que después de su muerte y su resurrección, Él regresaría al Padre en los cielos y durante ese tiempo los discípulos, ¿qué? Ayunarían. O sea, desde que Cristo se fue hasta que Cristo vuelva. La iglesia debe ayunar. Mateo 25, 6. Ahí mismo, y ahorita volvemos a Mateo otra vez. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes insensatas, que no tenían aceite, y se fueron a comprar aceite y cuando llegaron el novio ya se había ido. Muchos creyentes van a terminar así su carrera. Cuando quieran buscar al Señor, no lo van a hallar, porque no es cuando nosotros querramos. Alguien me preguntaba si, ¿por qué algunas personas no pueden servir? ¿O por qué no siguen un llamado? Porque hay insensatez a veces en el corazón. ¿O porque se van a buscar aceite? Pregunta, ¿a dónde iban las vírgenes a buscar aceite? A una tienda. Obvio. ¿No? ¿No lo venden en las tiendas el aceite? ¿Usted dónde lo compra? ¿En el cielo? No, toca en la tienda. Ellas iban a buscar el aceite y perdieron el tiempo. Buscando, escuche, buscando algo que ya tenían. El aceite siempre ha representado la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el corazón del creyente. ¿Qué necesitaban? Confiar en el novio, confiar en el esposo. Siguiente punto, cosas viejas, remiendos y odres, versículo 16, 17. Cosas viejas y remiendos y odres. Versículo 16, 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora el Señor usa dos imágenes para enseñar acerca del ayuno, el remiendo de un vestido y el odre viejo para echar vino, que era la imagen de la invitación a la reunión de hoy. Un odre, ¿sí lo vieron? ¿Sí se detallaron eso o no detallan, sino simplemente pasan ahí y miran? Siempre detalle la imagen que tiene que ver con el sermón. Era una bota. ¿Qué es un odre? A términos modernos, una bota donde se echa trago en estos tiempos. No se echa limonada, sino trago. Una bota donde se echa aguardiente, donde se echan alcohol. ¿De qué está hecha la bota? De cuero de animales. Pero estuve mirando el griego y en el griego dice que el vino se echa en bolsas de piel, dice, no dice odre, en el griego, bolsas de piel viejas. ¿No se le hace familiar? Esto es una bolsa de piel, iglesia. Esto es una bolsa de piel vieja. No porque esté viejo, aclaro. Sino es una bolsa de piel desgastada. Es una bolsa de piel que se va acabando con los años y necesita vino nuevo. Dios quiere que nosotros tengamos vida nueva para poder echar ¿qué? Vino nuevo. El parche de paño nuevo y el vino nuevo son las dos ilustraciones. Representan la nueva realidad que vino con Jesús. Escuche, el reino de Dios está aquí. El Mesías está entre nosotros. No temporalmente, está para siempre con su iglesia. Él no ha venido y se va a ir. Él se quedó con su pueblo. El reino de Dios no vino en Jesús y luego se desvaneció. Se quedó con la iglesia en la persona del Espíritu Santo. Jesús murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Resucitó de una vez y para siempre.
y el Espíritu fue enviado como representante de Cristo en nosotros. El reino de Dios es el presente. Nosotros no tenemos pasado y prácticamente nuestro futuro está asegurado en Cristo. Tenemos un reino de Dios que presente. El novio está reuniendo los invitados para la gran boda que se llaman las bodas del Cordero. El evangelio es el vino nuevo. ¿A qué se refiere él con el vino nuevo? A él mismo, porque él es el vino y el vino representa la sangre y la sangre representa la vida de Cristo. Y él se refiere a él como el vino nuevo, a su evangelio, a su palabra, a su carácter. Jesús dijo que los odres viejos no lo resisten. Se necesita una vida nueva, le insisto, una renovación de la mente para recibir el vino nuevo, para recibir a Cristo. En el contexto no se nos puede escapar la conexión con el ayuno. Estamos hablando del ayuno. En el pensamiento de Jesús no hay errores. El versículo 15 y 16 dice que vendrían días cuando el novio sería quitado, entonces ayunarían, pero nadie pone parche nuevo en un vestido viejo. Alguien dijo que el que remienda no estrena. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso? El que remienda no estrena. Creo que es una verdad sencilla pero poderosa. El parche arrugado de tela y los viejos odres quebradizos se relacionan directamente con el ayuno como la antigua costumbre judía. Él dijo, todo nuevo. Esos parches y esos odres viejos son las costumbres ¿de quién? De los judíos. Ahora para nosotros, esos odres viejos y esos parches viejos son las cosas que hay en el hombre viejo. Y Dios necesita que el hombre nuevo sea restaurado, que se tome el tiempo de decir, restáurame, y proclame un ayuno personal. Entonces la pregunta si los cristianos deben ayunar, la respuesta es sí, pero no es un ayuno nuevo, pero es un ayuno nuevo, en una vasija nueva. Jesús está confrontando la religiosidad de los fariseos. Entonces, ¿qué es el nuevo ayuno? Vamos a terminar. Es la obra de Cristo terminada. Es el novio preparado para la boda. Es el gozo de saber que nada en esta tierra nos llena más que Dios. El dolor, la pena y el anhelo por Cristo y sus poderes que nos llevan al ayuno no son expresiones vacías, son expresiones de hambre. El nuevo ayuno, el ayuno cristiano, es un hambre por toda la llenura de Dios. Ese es el ayuno cristiano. Esto provoca el aroma de Jesús y el sabor de sus bondades en nuestra vida. ¿Solo se debe ayunar por cuestiones de comida? No. Les dije que iba a hablar de eso al final. Se puede ayunar de todo aquello que está contaminando mi vida y que se vuelve un exceso. Si una persona ve televisión, ¿es pecado? No. Si ve 10 horas al día, sí. Si una persona ve una película, ¿es pecado? No. Pero si se la pasa solo en eso y descuida la oración y descuida la palabra, entonces se vuelve pecado. Escuche, todos los dones de Dios los tomamos en exceso y se vuelven ¿qué? Pecado. Estoy terminando el tema sobre la sexualidad para el matrimonio del lunes y ahí dice algo similar, que el sexo es bueno porque es santo y porque Dios lo creó, pero siempre que se use de una manera inadecuada es ¿qué? Pecado. ¿Se debe ayunar en el sexo? Obvio, hombres también. ¿Cómo así? Sí, también hay que ayunar de eso, pastor, claro. Pues si se va a dedicar a ayunar, es ayunar de todo, ¿no? No es que ayune y por la noche tiene relaciones y el otro día sigue el ayuno. O sea, no. Se ayuna total. De comida, de todo. En este tiempo se puede redes sociales, páginas que quitan mucho tiempo, todo eso. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene que ver con buscar a Dios. Y ese tiempo que usted está invirtiendo en cosas inadecuadas, innecesarias, debe invertirlo ¿en quién? En Dios. Obvio,
acompáñelo sin comer y verá que le va mejor, ¿no? Porque alguno ahorita dice uno, no voy a quitar el Facebook, ya estoy ayunando. O sea, no es así de fácil tampoco. Al menos acompáñelo de oración, al menos dígale, Señor, te voy a ofrecer medio día y voy a determinarme a no estar pegado al internet, no estar pegado a esto. Ayúdame, voy a orar, Señor, y sé que tú me puedes ayudar. Pero no es que usted solo dejó algo y ya. Acuérdese, es reemplazarlo ¿por quién? Por Cristo. No es dejar algo, porque usted deja algo y luego toma otra cosa. El ayuno es festivo, fiesta, alegría, gozo. No es cara de hambre, ¿sí? No es que todo el mundo sepa que usted está ayunando porque tiene cara de hambre. Eso no es ayuno. Es festivo, es de alegría, es de poder. El ayuno pertenece al reino de Dios. Es exclusivo del reino de Dios. La gente que no conoce a Dios difícilmente lo puede entender. El ayuno como muestra de una alegría insatisfecha. O sea, hay alegría, pero sé que hay más. Sé que tú tienes más para mí. Pablo habla en Filipenses, estimo todas las cosas como pérdida por el amor de Cristo y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo para basura, para ganar a Cristo. En la versión original no dice basura, dice estiércol, sino que es muy fuerte, ¿sí? Pero en el griego la palabra original no es basura, es que estiércol. Todo lo tengo por estiércol, por amor de Cristo. No se vaya a ofender, pero eso dice la Biblia. Bueno, entonces no podemos decir otra cosa que lo que dice la Biblia. Ya usted evalúa su estiércol, ¿listo? Cada cual evalúa qué tiene por estiércol realmente, ¿sí? No estamos hablando de las personas, aclaro. ¿Listo? Filipenses 3 del 7 al 8, es esa cita que acabo de leer. Del 7 al 8. La debilidad del hambre que conduce a la muerte trae consigo la bondad y el poder de Dios quien desea la vida. La debilidad del hambre que conduce a la muerte trae consigo la bondad y el poder de Dios quien desea la vida. En esto no hay extorsión ni intento mágico para forzar la voluntad de Dios. No vas a forzar a Dios aunque ayunes 40 días, Él no va a cambiar su voluntad para ti. Quizás te revele un poco de su voluntad, pero tú no vas a cambiar un centímetro, escuche, el carácter de Dios porque tú ayunes 40 días y 40 noches. Simplemente dice, solo vemos con confianza a nuestro Padre Celestial y por medio de nuestro ayuno decimos gentilmente en nuestros corazones, Padre, sin ti yo moriré, ven a mi ayuda y apúrate en auxiliarme. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Se me perdió un fragmento que no encuentro, de un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es muy bueno, a ver si lo encuentro, lo pasé. Cierre sus ojos mientras oramos. No la encontré, la otra semana se la leo, el fragmento, muy interesante porque habla de los placeres. Y el diablo le dice, el libro se trata de un demonio viejo entrenando un demonio nuevo para afectar a los cristianos. De eso se trata el libro, es muy bueno, C.S. Lewis. Y él dice que él le dijo el diablo le dijo al estudiante, ¿no? Al demonio joven, al sobrino. Le dijo, nosotros nunca hemos creado un placer. Todos los placeres fueron creados por Dios. Pero podemos hacer que ellos usen mal esos placeres. Y ahí vamos ganando terreno, algo así en la historia. La otra semana se la leo bien, se la estoy parafraseando. Pero él da a entender que los placeres no son malos, iglesia. El problema es cuando tu corazón se desvía por cosas que no aprovechan, que a la larga te van a pasar factura
cuenta de cobro y vas a tener que volver al mismo lugar, a Dios, arrodillarte y decirle: Señor, perdóname, no entendía, no veía, no sabía. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra y tu verdad que es buena. Santifícanos, Dios. Santifica a tu iglesia, santifica a tu pueblo, Señor. Santifícanos esta mañana en el poder de tu Espíritu, Dios. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Que ella cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, y es instar nuestro corazón. Es llevarnos a tomar decisiones, Dios. Es llevarnos a evaluar nuestra vida de una manera clara, Señor, a los ojos de Dios. Danos hambre por ti. Necesitamos tu presencia como la vida misma. Necesitamos el poder de tu Espíritu para vivir, Dios. Necesitamos conocer la verdad para no ser engañados, Señor. Y solo lo podemos hacer a través de Cristo en nosotros. Cristo, tú eres Dios. Y aún no te conocemos como tú deseas. Mas tú puedes poner hambre en nuestros corazones. Sed de Dios. Hambre y sed de justicia, Señor, que solo tú puedes saciar. Hoy te doy gracias por este tiempo y por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús.